una cosa que yo también tengo mucha curiosidad, que es el tema de Apple, ¿no? Has hablado de un poco que estuviste más o menos trabajando en tiendas de Apple y tal. Y a mí me gustaría preguntarte la experiencia a nivel de vender producto de Apple y sobre todo cómo trata al usuario, porque yo siempre lo veo desde cuando, por ejemplo, yo tengo un iPhone, ¿no? Y cuando fui a comprarlo en la tienda, o sea, como que noto que la persona, justamente, habrá gente que diga, no, pues yo tuve una experiencia de mierda y me trataron muy mal. Pero la experiencia del usuario, como siempre, intenta ser tan premium. Mi pregunta es, ¿por qué? Porque el precio es muy elevado, entonces, ¿cómo intentas que la experiencia a esa persona lo hagas como un cliente que se crea que tiene un poder adquisitivo muy elevado? ¿O simplemente es porque, bueno, pues porque es política de la empresa y porque el cliente es lo primero, que sería lo normal, ¿no? Más o menos, si nos puedes contar un poco a nivel de venta y ya después, pues Sergio que profundice un poco más a nivel en general. Pues aquí os puedo dar las dos versiones porque yo he estado tanto, digamos, directamente digamos, trabajando como premium reseller o digamos, bajo el estándar de Apple y luego también he estado trabajando un poco sin estar dentro de Apple, pero digamos, vendiendo otras marcas como, digamos, yo qué sé, todo lo que son otros fabricantes de Windows o fabricantes de Android, pues Vale, hay perfecto. digamos, una diferencia bastante clave. No quiere decir que yo he estado trabajando directamente con marcas, sino que, digamos, cuando yo he estado trabajando como vendedor neutro, es decir, que te podía vender cualquier marca, y luego cuando he estado directamente encargado de vender productos de Apple o de Apple, ¿no? Porque también en Latinoamérica me dan muchos palos porque digo Apple y no digo Es Apple. verdad, Apple, yeah. Sí, Apple. Y yo digo, a mí me suena muy ortopédico decir Apple, pero Sí, bueno, aquí en España decimos Apple, ¿no? sí. Entonces, lo primero que yo flipé bastante es que cuando entré esas 2 semanas, creo que fue en 2017 más o menos, en esas navidades, a mí me cogieron como backfill, que vendría a ser como soporte de ventas, ¿no? Porque Marina, que desde aquí le saludo, que ha sido la que me ha introducido, ¿no? Me introdujo en ese momento. Ella me acuerdo que me llevó a tomar un café, me dijo, vas a estar 2 semanas, pero aquí tienes una hoja de, de cómo tienes digamos, vender o de cómo tienes que atender al cliente de Apple, ¿no? Entonces, Apple se preocupa mucho de la experiencia. O sea, todo es la experiencia del consumidor. Si os fijáis, desde el momento que agarráis una caja, abrís vuestro iPhone, cómo se abre, cómo se configura, todo es experiencia. Todo. Incluso la venta lo es. Entonces, en la venta, Apple está muy en contra, o por lo que yo entiendo de cuando estuve trabajando, está muy en contra de que tú le hagas cuanta mayor venta posible. Es decir, venga, va, un iPhone, el más caro, ahora los AirPods, ahora la funda. Apple está súper en contra de esto. O sea, Apple quiere que tú seas como una especie de detective, porque te enseña mucho a hacer preguntas. Yo qué sé, que le preguntes por su hobby, qué es lo que hace en su día a día, por qué esto, por qué lo otro. Y también al mismo tiempo te forman para que entiendas las gamas de los teléfonos, porque Apple lo que quiere es que tú sepas venderle lo que le hace falta. Claro, las Y suena, necesidades. y suena mucho quizá como adoctrinamiento, lo que tú quieras, pero es que la verdad tiene mucho sentido, porque cuando tú le sabes vender bien un producto, o sea, mucha gente a mí me venía a comprarme el Pro, me decía, no, yo es que yo quiero el Pro o quiero que la gente le llamaba el X, yo es que quiero el X. Y a veces se llevaban el 8 Plus o se llevaban un iPhone 11 porque yo les decía, ¿no? Les decía las diferencias y les decía, oye, ¿por qué quieres el Pro? No, porque va mucho más rápido que el 11. Dije, pero Ya, sí, a veces es el mismo chip que es el que lleva, claro. o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, a mí me entrenaron mucho para vender lo que realmente al cliente le hacía falta, porque esto al final es lo que fidelizaba mucho, ¿no? Y entonces por eso te preguntan, parece como que el vendedor de Apple es como que, no es que no te quiera vender, pero es como que es más como un colega, Es ¿no? como un asesor, ¿no? Es lo que Sí, dices tú. O sea, es como un colega. realmente es que son muy buenos en marketing y en psicología de venta, es que son muy buenos, tío. Porque es que es lo que dices tú. Si tú vas a saco a cualquier cosa, ya no sea un producto tecnológico, pero si tú vendes un servicio y no le dices nada, no, o sea, lo vendes, ¿no? Es como que págame y yo te hago esto. Pero si tú no le dices págame, sino mira,
esto a lo mejor es lo que te vendría bien, o noto que este punto a lo mejor es el que te falta. Nosotros te podemos cubrir este punto. Y a lo mejor dice el cliente, pero yo es que tengo hasta aquí. Digo, ya, pero es que a lo mejor no tienes presupuesto, o esto se te puede venir mejor porque a la larga tal. Entonces, yo creo que juegan mucho con eso y además que el diseño ya está preparado para que el cliente te haga preguntas. Ellos lo tienen ya todo mirado, ¿no? Es que son muy buenos. Yo en eso, la Una verdad. venta mucho más orgánica y no tan agresiva como a lo mejor Justo. otros fabricantes, que también se nota desde el primer momento en el que ya se esfuerzan mucho en crear un producto como muy redondo, muy satisfactorio, muy, muy bueno en realidad, y confían un poco en eso, ¿no? En decir, mirad qué guay es el iPhone, y la gente va a comprarlo directamente, no es... como que no te intentan convencer, simplemente te dicen, mira qué maravilla, ya está. Sí, sí. Yo, Y por siempre ejemplo, siempre usan la frase de "This is the best iPhone we ever made", que es Sí. como, o sea, es que es lógico porque es el último que acabas de Es el sacar, o último. sea, tiene que ser mejor, ¿sabes? Entonces, Sí. hay mucha psicología ahí detrás. Perdona, Sergio, que te he cortado. Sí, decía eso, ¿no? Que al final se esfuerzan mucho en que el producto sea bueno. Y también en la experiencia de usuario que comentabas, desde la misma página web, que tú vas a la web Es una y es barbaridad. una locura Sí. lo bien hecha que está, los detalles que te ponen, la fotografía macro de los bordes del iPhone en titanio, en el material último que fabriquen, y realmente visitas la página y es una experiencia también. Y esto era, no sé, era muy heavy porque a veces me pasaba que mucha gente me venía, yo qué sé, salía, por ejemplo, cuando salió el iPhone 11 Pro, me acuerdo que me vino una clienta que estaba como muy obsesionada con que el Pro era lo que ella necesitaba, ¿no? Y de hecho, cuando yo recibía estas formaciones constantes, lo que a veces Apple prefería es que tú, en vez de venderle el tope de gama, prefería que tú investigaras más sobre el perfil de esa persona y, por ejemplo, esa chica, pues le gustaba mucho salir a correr, ¿no? Hacer un poco de todo y le gustaba mucho hacer fotos, ¿no? Entonces yo le expliqué que le dije, mira, el Pro realmente lo que tiene es que tiene un mayor número de lentes y lo que tiene es más polivalencia. Pero si tú realmente lo que quieres es buenas fotos para que salgan bien en Instagram, incluso el 11 normal ya te sirve. Entonces, el mismo presupuesto que tenía esa chica de unos 1.200 que se quería gastar, entonces, al final yo le dije, mira, si tú me has dicho que haces deporte, si además quieres hacer buenas fotos cuando estás ahí corriendo y llegas a un punto y ves una foto, o sea, ves una flor y quieres hacer la foto a la flor o al paisaje o lo que sea, para luego colgarlo y tal, realmente el Pro no te hace falta. Y si sales a correr, ¿por qué no te has mirado el Apple Watch? Porque el Apple Watch, aparte de eso, te mide, o sea, es como que podrás tener el iPhone, pero al mismo tiempo no tienes por qué llevarlo encima, porque si te gusta correr, yo le decía, ¿a que te molesta lo de los cables y todo el rollo? Entonces al final se acabó llevando unos AirPods, El un Apple Watch y el el Apple móvil. Watch con plan celular, porque además le molestaba mucho llevar las típicas cordilleras estas de ponerte el teléfono, porque además también le asustaba cargarse el iPhone. Además, luego le vendí un Apple Care. O sea, fue como una venta de por 1.200 euros, te has llevado, no sé si eran 1.200, bueno, en fin, solo lo que costaba el iPhone de 512 gigas, el Pro, se había llevado todo lo mismo, pero con un watch, con plan celular, con el 11 y además con los AirPods que luego vino a buscar. O sea, al final la clienta dijo, ostras, con el mismo presupuesto tengo una mejor experiencia de usuario porque tengo mi reloj que me calcula todo, tengo luego el iPhone que me hace buenas fotos, porque al final mucha gente te viene a la tienda o me venía a mí con la idea de que solo quería hacer buenas fotos, que a veces yo pienso, incluso en la competencia, o sea, tú puedes irte a un Samsung de gama alta y también te sacaba buenas fotos. Y Sí. todo era por el maldito Instagram porque está mucho más Está optimizado. mucho más optimizado en Apple, sí, yo no sé. Claro, y Algo yo, meta tiene que tener ahí con claro, Apple porque no tiene sentido. O sea, claro. Y entonces, pues, yo al final, o sea, de hecho, fui, uno de los mejores vendedores de esos momentos porque yo entendí muy bien qué es lo que quería, o sea, qué es lo que quería Apple, ¿no? O sea, y qué es lo que busca un cliente, ¿no? De Apple, que a veces no viene a buscar lo último porque sí, aunque muchos venían con la idea. Así que es verdad que habían clientes que eran plan, no, yo quiero el Pro y me voy, no me cuentes tu vida, ¿no? Y obviamente, pues ya, cuando a mí me normal. venían de ese palo, obviamente, pues tú vas, le das y te vas. Pero cuando te viene un cliente con dudas y tal, pues lo más normal era eso, ¿no? No decirle, el Pro es mejor. No, ¿por qué es mejor, no? O sea, ayúdame un poco porque no entiendo de nada. Y muchas veces había gente que
venía por el Pro y se acababa llevando el iPhone SE, que había gente que me decía, pero ¿por qué le has vendido el SE si este señor mayor que tiene pasta se quería llevar al último? Y dice, pues porque este señor quería el botoncito, ¿sabes? No. Y como vio que el Pro no lo tenía, le gustaba mucho más la experiencia del botón áptico del SE. Y luego al final se llevó una funda y luego también se compró un iMac porque tenía un Mac Mini, o sea... Es lo que dices tú, es que si sabes tocar esos dolores y fidelizar el cliente, ya no es que te vaya a comprar el iPhone, porque si viene con la tarjeta en la boca, como nosotros decimos, y te compra el Pro, pues ya está. Pero si viene con unas dudas que además tú le ofreces esa experiencia de información y de, en este caso, pues conocimiento técnico y adaptado a su perfil, esa persona va a estar mucho más a gusto, va a decir, hostia, qué buena persona me ha tocado, me está aconsejando y sabe lo que necesito. Pues mira, como tenía este presupuesto, pues también me compro el Mac, ¿sabes? Por ejemplo. Sí, es como que o sea, es que al final esto va de que aprendas a bajarle las barreras de defensa, ¿no? Porque mucha gente viene así como a la tienda, así como que, ¿sabes? No te conoce, viene con una idea clara y luego cuando le ayudas, le atiendes y ve que tú le haces preguntas y tal, al final esto es muy psicológico porque al final a todos nos gusta que nos hagan preguntas y nos gusta sentirnos interesantes, ¿no? Entonces eso es muy importante al cliente, hacerle sentir interesante, importante y que luego le des cosas que le ayuden, porque si luego le das algo que no es correcto, pues esto, me acuerdo que Apple nos lo enseñaban, ¿no? Con estas formaciones, o sea, de nada sirve que le hagas preguntas si no entiendes qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, para resumirlo un poco, la experiencia se siente premium no porque paguen más o menos, sino porque simplemente los valores y la filosofía es diferente, ¿no? Y esto también se ve en los ordenadores, en cómo es una Apple Store cuando entras, o sea, se ven muchas cosas, en esos pequeños